El mega ataque apocalíptico del 2 de julio y el infierno de la élite de la OTAN. Iniciamos esta transmisión de emergencia absoluta en nuestra mesa de operaciones amigos de que hablan Geo, conectando de inmediato los transceptores con las frecuencias tácticas del terreno en Kiev. Amigos, una vez más, la inexorable realidad material nos demuestra que el corazón de la capital ha sufrido el ataque combinado más devastador y catastrófico desde el inicio de la operación militar especial. Antes de pasar el bisturí clínico sobre las coordenadas de este mega ataque, amigos de que hablan Geo, es una obligación moral, civil y jurídica de este búnker emitir nuestra nota de advertencia permanente. Desde que hablan Geo con Rodolfo, declaramos nuestro rechazo absoluto, total e innegable contra cualquier tipo de violencia, agresión o violación a la integridad de cualquier ser humano en nuestro planeta, sin importar su bandera o nacionalidad. No operamos bajo el odio ni proveemos la confrontación. Operamos bajo el método del realismo geopolítico estricto, exponiendo la tosuda y cruda realidad material de los hechos únicamente para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. La vida humana está por encima de cualquier mapa de oficina. Aclarado este chasis doctrinal, encendemos los transceptores. Las pizarras del frente confirman que las fuerzas aeroespaciales del Kremlin ejecutaron un gambito terminal que sacudió la retaguardia enemiga no solo durante la noche, sino a lo largo de la mañana y la tarde de este mismo jueves 2 de julio. El alcalde Vitaly Klitschko ha tenido que reconocer el impacto de una tormenta de acero interrumpida, compuesta por granadas simultáneas de misiles balísticos Iskander, misiles hipersónicos de cota alta Zircon, de esto hablamos hace poco, ¿no? Del poder del Zircon, vectores S-400 y el uso masivo e inédito en la historia de drones de propulsión a chorro, geranios, junto a municiones moreadoras de última generación, aparentemente el banderol. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre la física de esta incursión, porque el tan cacareado mito de la defensa aérea occidental ha quedado en absoluto ridículo en el arenero real. Los sistemas Patriot estadounidenses instalados para proteger los cielos de la capital sufrieron un colapso operativo sistémico ante la geometría compleja del ataque. Los reportes de campo de Sergei Lebedev confirman que la batería norteamericana apenas logró interceptar un tercio de los vectores. Y lo peor, sus propios misiles antiaéreos, al perder el blanco, impactaron directamente contra zonas residenciales y el centro urbano. Con los inventarios de munición de la defensa aérea enemiga completamente extirpados, la aviación y la artillería rusa destruyeron metódicamente centros de producción, infraestructura de aviación y búnkeres profundos de comando militar. Ya vamos a hablar de esto en más detalle. Pero presten atención al pliego de la contrainteligencia más letal de la jornada, la liquidación del chasis de mando transatlántico. Los informes preliminares de los activistas clandestinos revelan que el día anterior había arribado a la capital ucraniana una comitiva de cota máxima compuesta por asesores, coordinadores de empresas militares privadas estadounidenses y representantes de alto mando de la OTAN. El ataque ruso fue quirúrgico. Un misil de alta precisión perforó el hotel de lujo en el centro de la ciudad, donde tradicionalmente se concentran estos huéspedes extranjeros. El edificio quedó envuelto en llamas y, como dicta el reporte de Lebedev, la élite visitante se está quemando en su interior, desatando el pánico en las cancillerías aliadas. El periodista Boris Roshin confirma que el mando ruso ha adoptado una estrategia estricta de desernización total y destrucción sistemática de toda la infraestructura logística a su alcance, dejando en claro que una tregua es impensable. Y para rematar el chasis de Bankova, el propio comandante en jefe Alexander Sirsky ha soltado un misil amigo en televisión.
desmintiendo de forma categórica el falso punto de inflexión de Zelensky al confesar la superioridad abrumadora de los recursos del Kremlin. Como advirtió el presidente ruso, nadie salvará al régimen de Kiev. Amigos, saquen sus propias conclusiones de este mega ataque. Ojo, y se le llama mega ataque a Kiev, no se me confunda con un mega ataque a Ucrania. Sabemos que han existido ataques mucho mayores. El problema es la concentración de ataques esta vez a Kiev. O sea, para Kiev es un mega ataque desde el inicio de la operación militar especial. Solo hago la aclaración. Y bueno, entremos a la anatomía del megataque, los 570 vectores y la geometría de la destrucción en Kiev. Pasemos revisión forense a la segunda capa de nuestra mesa de operaciones, desarmando la simulación en las capturas de pantalla y los mapas de rutas satelitales del mega ataque ejecutado entre la noche del 1 y la jornada de este jueves 2 de julio de 2026. Mientras el alcalde de Kiev comparece ante las ruinas humeantes aplicando un analgésico de Pronter al afirmar que la mayoría de los vectores fueron interceptados, cosa que creo que ni él se lo cree, los partes oficiales pues nos exponen una inexorable realidad material devastadora. El mando ruso concentró una tormenta balística e industrial sin precedentes de 570 vehículos aéreos de ataques dirigidos de forma exclusiva contra la capital. El chasis de la ofensiva combinó 496 drones de asalto y 74 misiles de alto tonelaje. La física del bombardeo expone un colapso absoluto en los sistemas de la protección de la OTAN. El propio Ministerio de Defensa de Ucrania ha tenido que reconocer que de los 74 misiles lanzados apenas lograron rozar 20 vectores. Rozar, ¿ok? 54 misiles de cota alta rompieron la defensa e impactaron de forma fáctica en sus objetivos, empleando una combinación letal de misiles cruceros KH-101, proyectiles navales Caliber e hipersónicos Zircon. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre el mapa de coordenadas destruidas en el arenero de la capital bloque por bloque. El distrito Obolón, al noreste de la capital. Las imágenes de satélite confirman la pulverización total de la terminal postal de Nova Posta, uno de los centros logísticos y de almacenamiento de suministros más grandes de la capital, reducida por completo a escombros. El expediente de los drones Flamingo. El ataque destruyó una serie de barracones y empresas militares que el régimen utilizaba de forma encubierta para la producción a gran escala de los drones Flamingo, los mismos vectores que Bankova empleaba para ejecutar incursiones terroristas en el interior profundo de la Federación Rusa. El hub logístico occidental. En el eje oeste de Kiev, las imágenes de reconocimiento de ala fija muestran un infierno de fuego real. Un nodo logístico masivo fue evaporado. Los equipos de emergencia intentaron sofocar la anomalía térmica durante la madrugada, confirmándose la destrucción de decenas de camiones de carga pesada que el ejército ucraniano estaba equipando con drones para enviarlos camuflados hacia el frente oriental. El complejo de Vasilkov y el sector este. En el asentamiento periférico de Vasilkov se registraron anomalías de fuego crítico, mientras en la zona oriental de Kiev las explosiones trituraron las instalaciones de corporaciones encargadas de la adquisición de vehículos de motores importados desde Europa para uso militar. La onda expansiva de los impactos erráticos periféricos liquidó el chasis estructural de los complejos industriales adyacentes, levantando columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia. Amigos, la inteligencia militar de este búnker detecta un patrón matemático implacable. Las rutas de aproximación nos exponen que las fuerzas rusas atacaron de forma simultánea desde vectores del noreste, este, sureste y sur, repitiendo con precisión de reloj el mismo patrón operativo exitoso utilizado los días 14 y 15 de junio de 2026.
Los vectores lanzados desde el sur operaron de forma fáctica como señuelos tácticos, o lo que se le llama decoys, para saturar y cegar por completo las pantallas de radar de los sistemas de defensa aérea occidentales, permitiendo que las pinzas de misiles reales disparadas desde las regiones de Briansk, Kursk y Belgorod bajaran limpiamente desde el norte y perforaran el chasis estratégico de Kiev. Esto no ha sido una andanada ordinaria de desgaste, ha sido una demostración de superioridad industrial y de saturación geométrica que deja a la junta militar sin capacidad de respuesta material en el arenero. Saquen sus propias conclusiones, amigos, de las coordenadas destruidas. Ahora bien, solamente una breve opinión de su servidor. Se nos dice en la media rusa de que estos son ataques de revancha, ataques de venganza por los ataques que Ucrania ha infligido al interior de Rusia. En mi opinión, esto es solamente media del Kremlin, para apaciguar a las masas. Yo considero que estos ataques son calculados previamente. Como les digo, los rusos no trabajan de arrebatos, no trabajan con el hígado. Esto ya ha sido planificado, amigos. Este ataque ya se venía venir y ya lo estaban preparando. Desen en cuenta la ejecución del, de- del ataque. Otra cuestión que hay que notar, si ustedes miran en los mapas que les estoy presentando, muchos de los vectores surcaron el norte, ese norte fronterizo entre Ucrania y Bielorrusia. Eso quiere decir de que todos los vectores de relay de comunicaciones de Bielorrusia están activos. Alguien me preguntaba por ahí ayer en comentarios, lo leía y me decía, Rodolfo, ¿es cierto que realmente Bielorrusia se hizo para atrás apagando los relays de comunicaciones en sus fronteras? Yo me atreví a escribirle de inmediato, son mentiras, no le pongas atención, son movimientos desesperados de Bankova, o en esos términos. Y hoy, pues, encuentran la muestra. Estas estaciones de relay de comunicaciones de Bielorrusia están activas. Y para muestra, pues, han sido utilizadas en este masivo ataque a, a Kiev. Ahora, como les digo, el sector norte y la revolución de los drones de reacción de quinta generación. Amigos, expandimos la perforación de datos en nuestra mesa de operaciones, enfocando los sensores en la revolución tecnológica que acaba de reventar el espacio aéreo de este en esta jornada de 2 de julio. Los mapas tácticos nos enseñan una mutación radical en las armas de saturación. El mando ruso ya no opera únicamente con los chasis tradicionales de hélice de primera y segunda generación, hablando de los Hashid o de los geranios, los conocidos triángulos amarillos que normalmente se nos presentan en las pizarras que nos demuestran los canales ucranianos, ¿no? Sino que ha introducido de forma masiva drones de asalto a reacción de cuarta y quinta generación. Las trazas de vuelo, los vectores azules en las pantallas. Esto es revelado por los mismos ucranianos. Revelan una maniobra milimétrica. Estos enjambres jet se desplazaron a velocidades subsónicas, lamiendo de forma fáctica la frontera con la República de Bielorrusia. Así pues, como les digo, la contrainteligencia de este búnker confirma que el mando ruso utilizó con total eficacia los nodos de transmisión y los transceptores de guerra electrónica que las fuerzas de Minsk, pues, o volvieron a encender o nunca los apagaron, tras los amagos de pasillo de Bankova. Miren la física de los números. Aunque las pizarras estimaban una andanada de más de 1000 vectores, Rusia solo necesitó emplear 496 drones de asalto para colapsar los radares de la capital. Esto significa que el Kremlin retiene en sus almacenes industriales miles de chasis de alta tecnología listos para repetir mega ataques continuos durante las próximas jornadas. La Matrix se ha quedado sin defensas,
mientras los arsenales del norte, pues, siguen saturados. ¿Qué opinan, amigos? Hmm. El expediente regional, la destrucción logística de Zaporozhia a Nikolaev. Ojo, Nikolaev, Zaporozhia, Nikolaev. ¿Qué sigue después, amigos? ¿Qué sigue después? Odessa, claro que sí, Odessa. ¿Se dan cuenta? La historia no se repite, pero rima. Miren esos mapas de la Segunda Guerra Mundial, cómo la Unión Soviética recuperó Odessa. Les digo nomás, les digo nomás, para los que les gusta hacer sus deberes en casa. Pasemos revisión forense a la periferia del arenero militar porque la tormenta de fuego de este 2 de julio no se limitó a la capital. El grupo de fuerzas Sever nos enseñan videos en tiempo real de la destrucción total de estaciones de suministro logístico en el centro urbano de Sumi. O sea, continúan destruyendo gasolineras. Mientras en los ejes estratégicos de Zaporozhia y Dnipro, la infraestructura ucraniana fue triturada por la aviación pesada. El bisturí clínico localiza el impacto principal en el sector oriental de Zaporozhia. Un masivo centro de servicio técnico y hub logístico de camiones fue evaporado por completo. Se entendía que estos camiones iban a cruzar ya al este para hacer ataques. La inteligencia de campo detectó que Bankova utilizaba este complejo para camuflar y montar rampas de lanzamiento de drones en vehículos pesados de transporte. Con este hachazo, Rusia obliga a Ucrania a replegar sus bases de lanzamiento hacia los confines de la frontera occidental, como les expliqué hace 2 días. Simultáneamente, en Dnipro y en la dirección de Nikolaev, densas columnas de humo negro confirmaban la pulverización de cuarteles y terminales de Nova Posta en la localidad de Nova Odessa. Nova Odessa está al norte de Nikolaev, liquidando los talleres donde la inteligencia militar ucraniana ensamblaba sus componentes remanentes. Ahora bien, el contraataque contra Aktuba y el parte terrestre, ese avance en Kupiansk y el Donbass. Amigos, analizando el contraataque desesperado de Kiev y la realidad material de la línea de contacto, en un intento por eclipsar el desastre de su capital, y usando las tormentas de misiles como escudo para saturar los radares rusos, Bankova lanzó una oleada masiva de 350 drones contra el interior de la Federación Rusa. Ojo, logrando impactos localizados en la refinería de petróleo de Aktubinsk o Aktovo. Sin embargo, esta maniobra de relaciones públicas no altera la física del frente terrestre. Viremos los monitores hacia el eje de Kupiansk. Las capturas de pantalla de los corresponsales de campo confirman que las tropas rusas consolidan un control total y absoluto sobre la ría oriental del río Oskil o Oskol, patrullando de forma fáctica el casco urbano e industrial de Kupiansk, Vostlubi o Kupiansk, Vostlubi, y reduciendo al mínimo las zonas en disputa. En la dirección de Limán, los pronters de Kiev pretendían inyectar el relato de una contraofensiva exitosa que habría hecho retroceder al Kremlin al norte de la ciudad, pero las pruebas de video nos dicen otra cosa. A decenas de pelotones rusos sosteniendo con firmeza el acero de sus posiciones y neutralizando a los grupos de sabotaje infiltrados. Como les digo, cuando se nos presentan videitos de ucranianos, mm, hay que tomarlo no con una pizca de sal, con un puñado de sal. No hay que creerlo en absoluto. Finalmente, en el frente de Konstantinovka, las vanguardias perforan el microdistrito de Chervony, mientras que en la dirección de Drisolia, en el eje de Pakrovsk y New York, las tropas del Kremlin avanzan desde el sur y el este, quebrando la línea defensiva e ingresando formalmente al asentamiento de Shevchenko o Shevyanka. La batalla por los últimos bastiones logísticos del Donbass ha comenzado en el Barrio Real. Amigos, saquen sus propias conclusiones. Ahora, el expediente New York Times.
el lavado de cara de la Matrix y la realidad de los túneles en Kiev. Amigos, entremos en los datos de esta transmisión de emergencia, pasando el bisturí clínico sobre el aparato de control de daños, ojo, control de daños de la prensa anglosajona. Analizando el pliego que acaba de publicar The New York Times bajo la firma de Cassandra Vinograd. Cuando la física de los acontecimientos pulveriza los decorados de la OTAN, los laboratorios de Nueva York activan de inmediato su maquinaria para inyectar analgésicos de pronter, como siempre les digo, torniquetes en la pierna equivocada. Miren el cinismo del relato. Ante la tormenta balística de los 570 vectores que evaporó terminales logísticas, búnkeres de mando y fábricas de drones, el New York Times pretende camuflar la catástrofe reduciendo el impacto en el centro de la capital a una simple cacofonía de alarmas de coches y un saldo burocrático de 5 heridos de los servicios sanitarios. Una simulación burda que colapsa ante los testimonios de su propio reporte. Y es que la cruda realidad material que la corresponsal no pudo ocultar describe un escenario de absoluto pánico en el subsuelo. Miles de ciudadanos de Kiev pasaron la madrugada y la jornada de este jueves 2 de julio hacinados en las profundidades de las estaciones de metro. Es que hasta el mismo Zelensky, ahí escondido en Irlanda, le dijo a su gente que iban a haber matanzas hoy. New York Times. Gente en las estaciones de metro arrastrando sacos de dormir, mascotas en medio de la oscuridad. El estruendo comenzó de forma matemática, como ustedes sabrán, a las 23 horas, cuando las vanguardias de los drones de propulsión a chorro y los misiles hipersónicos Zircon y balísticos Iskander fracturaron el espacio aéreo, desatando incendios masivos en el centro de la capital que el alcalde Vitaly Klitschko fue incapaz de mitigar. Solo salió a decir pavadas. Hemos destruido el 80%. Así. Es que soy boxeador y a puñetazo los bajo. Joder. ¿De dónde sacan esta gente? Para salvar la narrativa de oficina, el New York Times insiste en venderle a la interweb el mito que las incursiones asimétricas de Kiev contra terminales de combustible en Crimea y drones sobre Moscú están doblegando el chasis político del Kremlin. Es que no sé si ustedes tienen esa expresión, pero en mi país le llamamos a esta gente puro cuero argentino. Resistente, man. No le penetra nada. O como dicen ustedes los chilenos, cara de palo, ¿no? Está mintiendo con cara de palo. Ay, Dios. Pero la terca realidad material los obliga a confesar la verdad en sus propios párrafos. El líder ruso ha adoptado una postura de acero inflexible. Las defensas de la Federación asimilan el desgaste y Rusia se niega a ceder a ningún chantaje de pasillo. Mientras Volodymyr Zelensky declara con arrogancia en Irlanda que pondría a Putin en una posición imposible. Los misiles reales caían limpiamente sobre sus complejos militares, obligándolo a interrumpir su gira para regresar a toda prisa a un búnker sumido en el caos informativo. Amigos, la propaganda occidental ya no tiene tinta para ocultar que el peón de la OTAN se ha quedado sin chasis. Saquen sus propias conclusiones del expediente New York Times. Ahora, pasemos al expediente Tsargrad, las filtraciones a Occidente y la pregunta incómoda de los veteranos rusos. Es que tenemos que cubrir todos los ángulos, ¿no? Ingresamos al cuadrante más profundo y espinoso de esta mesa de operaciones, queridos amigos de Que Hablan Geo, conectando los transceptores con las terminales del influyente medio ruso Tsargrad y las duras reflexiones expuestas por el canal militar Notas de un Verano. Los laboratorios de propaganda de la matriz televisiva de ambos bandos
porque ambos bandos tienen su Matrix, intentan saturar la interweb con reportes de victoria e imágenes espectaculares de infraestructura destruida para calmar a su opinión pública. Pero, como siempre, la contrainteligencia de este búnker opera con realismo clínico de barro real. Y la física de los datos ha puesto sobre las pizarras rusas una pregunta profundamente alarmante e incómoda que ya se discute en las calles. Y es que lo discutíamos hoy en el desayuno aquí en la casa. Mientras los misiles balísticos e hipersónicos caían sobre la capital ucraniana, un detalle fatal encendió las alertas de los analistas de campo. La pregunta, escuchen ustedes esto. ¿Cómo es posible que Volodymyr Zelensky supiera con total exactitud y de antemano que el megaataque se ejecutaría en esa fecha exacta? ¿Mm? Ojo, antes de seguir, una nota de cobertura forense y transparencia informativa. Amigos, es imperativo que les explique bajo estricto realismo clínico que el medio Zagrad, al igual que RT Noticias, Russia Today, Sputnik y otras terminales de información rusas se encuentran bajo un régimen de censura fáctica y restricción total en todo el colectivo occidental. Las oficinas alfombradas de Bruselas y Washington han aplicado un bloqueo digital absoluto sobre estas frecuencias para impedir que el ciudadano común acceda al subsuelo analítico del adversario. Pero en este búnker no compramos relatos empaquetados, ni operamos bajo dejos de censura. Abrimos los transceptores de contrainteligencia y pasamos el bisturí sobre los pliegues restringidos por la Matrix para que ustedes, amigos, conozcan la física real de los hechos en el arenero profundo. Dicho esto, pasemos el bisturí clínico sobre la anatomía de esta filtración estratégica. El reporte de los veteranos, iba a decir de los veteranos, expone que la inteligencia de los Estados Unidos conocía, ojo, conocía con 3 días de anticipación la geometría de asalto y notificó de inmediato a su peón en Bankova. Esto permitió que Zelensky huyera preventivamente del país para refugiarse en Irlanda y que las principales redes de gasolineras de Kiev ejecutaran cierres ostentosos e industriales antes de que el primer dron tocara el espacio aéreo. Así pues, disminuyendo la efectividad material del costoso arsenal ruso, porque esto también cuesta plata, ¿eh? El analista internacional Alexander Boschik, director de la Fundación Compatriota, devela un subsuelo diplomático que contradice el relato de la soberanía absoluta. Aunque la burocracia de oficina justifica que existen tratados internacionales que obligan a las superpotencias a notificarse mutuamente al movimiento de aeronaves estratégicas, la realidad material en el estado de guerra dicta una sentencia cruda. Los misiles no son gratuitos y cada filtración le otorga al enemigo un tiempo fáctico invaluable para reorganizar su logística y resguardar su chasis de mando. Amigos, el dictamen forense de Zagrad perfora el descontento civil en el arenero ruso. El ciudadano común no vive de informes televisivos. Se fija en su vida diaria, en su puede llenar el depósito de combustible de su familia en una etapa donde la propia presidencia ha tenido que reconocer tensiones en el suministro interno debido a la vulnerabilidad de las refinerías ante los drones ucranianos. Por ello, los sectores nacionalistas y los combatientes en el frente plantean la interrogante definitiva. ¿Hasta qué punto es real la independencia de acción en un mundo multipolar si las decisiones de cota alta siguen requiriendo de alguna forma la coordinación o la ventana informativa con actores occidentales? Y es que les digo una cosa, cuando los rusos son atacados con misiles, se enteran en el después, no en el antes. Entonces, ¿por qué se le avisa con antelación a su enemigo? Porque cumplen los requisitos diplomáticos, cuando su enemigo no los cumple para nada. Pregunto nomás. Solo pregunto. Y espero que ustedes también se hagan esta pregunta, porque esto huele raro. Huele
muy rápido. Exigen que se dejen atrás las respuestas simbólicas diseñadas para elaborar informes de pasillo y que se empiece a operar con un hachazo de soberanía total que priorice únicamente los resultados militares en el terreno. Esto es lo que exige el pueblo ruso. No es lo que está haciendo el Kremlin, pero es lo que exige el pueblo ruso. La física del conflicto exige desmantelar la farsa de la aprobación externa si se quiere ganar la guerra en el barro real. Yo no sé. En mi tierra dicen, a golpe avisado no hay quite. Amigos, saquen sus propias conclusiones del expediente de Sarkrato. Ahora, una explicación didáctica, porque la he leído en comentarios y la verdad no me gusta que se concentren en situaciones semánticas. Me encantaría más de que se concentraran en el contexto geopolítico, que ese es el objetivo de este canal. ¿Por qué usamos gambito en la geopolítica? La palabra gambito. Ojo, en algunas ocasiones digo gambito, y es porque el modismo de la película, ¿no? Sí, para los que han visto la película, ¿no? Gambit. Entonces, subconscientemente he dicho gambito, pero en castellano es gambito. Palabra de origen italiano, gambetto. Pues sí. Antes de cerrar este episodio, pues un breve paréntesis táctico en nuestra mesa de operaciones, amigos. Porque muchos en nuestra tripulación soberana se preguntan, Rodolfo, ¿por qué usas constantemente la palabra gambito en el análisis geopolítico? Bueno, para los que no tengan conocimiento de ajedrez, pasemos el bisturí clínico sobre la anatomía de este concepto. En el tablero, un gambito es un lance estratégico que consiste en sacrificar deliberadamente una pieza menor, generalmente un peón, y normalmente al principio de la partida, con el único objetivo de abrir líneas de ataque, engañar al rival y lograr una posición de control favorable en las jugadas posteriores. En la física de la geopolítica real, las superpotencias operan exactamente igual. Un gambito no es un error de cálculo. Es cuando un bando cede conscientemente un territorio, sacrifica un peón fiduciario o filtra un dato. Algo así como la advertencia de los estadounidenses a Kiev. Para forzar un movimiento del adversario, saturar sus defensas o justificar un hachazo militar de mayor alcance en el futuro. Así pues, en este canal, en esta mesa, no usamos palabras al azar, amigos. Usamos la terminología de alta estrategia porque el tablero global se juega con la misma frialdad y cálculo que una partida de grandes maestros de ajedrez hacen. Saquen sus conclusiones. Y este es el diagnóstico clínico definitivo en nuestra mesa de operaciones tras esta jornada de emergencia. Queridos amigos de Que Hablan Geo, los datos materiales del arenero real no mienten ni aceptan los analgésicos de la media occidental, que intentan inyectar en la interweb. Desde la tormenta balística e industrial de los 570 vectores que pulverizaron los hubs logísticos en Kiev, pasando por el debut tecnológico de los drones a reacción de quinta generación y el avance de infantería en Kupiansk y el Donbass, hasta las incómodas verdades expuestas por los veteranos en los canales restringidos, por ejemplo, de Zagreb, la inexorable realidad material demuestra que el tablero se está jugando con frialdad matemática absoluta. Cada movimiento en el barro real, cada filtración y cada respuesta no es una casualidad. Es un gambito calculado donde los peones son sacrificados para buscar posiciones de ventaja en una guerra de desgaste total. Como siempre les advertimos en esta mesa, no operamos con dejos de simulación o relatos empaquetados. Operamos con el teletipo de los hechos crudos para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. Por eso, amigos, hoy más que nunca, en este inicio de julio, es, yo diría, de carácter obligatorio mantener una cota alta de discernimiento y aferrarse con firmeza a ese mandato teológico que siempre utilizamos en esta mesa: vigilancia y sobriedad espiritual.
Sed sobrios y velad, amigos. La vigilancia aquí, amigos, es un tema de supervivencia absoluta. Estar alertas. Saquen sus propias conclusiones de esta transmisión de emergencia. Apoyen a este canal con su me gusta si les ha parecido este análisis. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Si ya lo han hecho, bienvenidos sean y les estoy muy agradecido. Muchas gracias. Mil gracias, porque esto es lo que realmente mantiene con vida este canal. Compartan este contraataque informativo a través de su línea de teclados y dejen su dictamen forense ahí abajo en la caja de comentarios. Los leo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.